González Grandón nació en Santiago de Chile en 1981. Es médica, cirujana y doctora en Filosofía de las Ciencias Cognitivas por la UNAM, académica e investigadora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, SNI 1, y del Cuerpo Académico del Centro de Ciencias Cognitivas de la UAM. Realizó una maestría en Filosofía de la Ciencia por la UNAM y un máster de Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco. Realizó 2 investigaciones postdoctorales, la primera en el IFCC Chile, donde es ahora investigadora asociada, y la segunda en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. En ambas, desarrolló investigación teórica y cualitativa aplicada a los procesos cognitivos y de aprendizaje, desde perspectivas corporizadas y situadas. Desde hace 13 años es profesora en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en Facultad de Medicina de la UNAM. Es autora de diversas publicaciones académicas nacionales e internacionales. Coordina proyectos y diplomados de ciencia, arte y educación en conjunto con el programa ACT y el Centro de Ciencias y de la Complejidad de la UNAM. Parte del colectivo Transdisciplina, Arte y Cognición, un laboratorio de prácticas transdisciplinarias. Sus líneas de investigación se han centrado en los procesos de aprendizaje, la investigación teórica y cualitativa de los procesos perceptuales, corporales y participativos, así como en la experiencia socioemocional del bienestar, abordados desde la filosofía de la ciencia, las ciencias cognitivas corporizadas y ecológicas y la pedagogía crítica. Actualmente se desempeña como coordinadora de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. De nuevo, muchas gracias, Jimena, por tu tiempo, por tu preparación, por regalarnos estos minutos. A partir de este momento también les pedimos tener cuidado de que sus micrófonos se encuentren silenciados para evitar la contaminación de ruidos, y cuando se designe el espacio podemos abrir micrófonos para preguntar, pero también se puede ir haciendo uso del chat. Les recordamos que para registrar su asistencia es muy importante que su nombre esté completo. Si no pueden modificar su nombre en el cuadrito de sus datos, pueden escribirlo por medio del chat para nosotros hacer el registro. Jimena, bienvenida, te escuchamos. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y por supuesto pues a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Bueno, voy a dar inicio al taller. Me gustaría que tratáramos de hacerlo así, un poquitito más interactivo y participativo. Vamos a tener sobre todo 2 momentos, ¿no? Por un lado vamos a jugar un ratito con un Padlet y después, si Sofía me echa la mano, para mandarlos a grupos, ¿no? Y así también hacer una pequeña actividad y finalizando con una reflexión, ¿no? Voy a comenzar con plantear qué es el pensamiento de diseño, ¿no? Para justamente después llevarlo para esta parte más práctica. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Si me estoy cortando o algo, por favor avísenme y entonces apago la cámara y quizás eso mejora el audio. A ver, espérenme, los voy a subir acá para que no me interrumpan la presentación y las caritas. Muy bien. Bueno, decidí titular esta charla Pensamiento de diseño, una metodología idónea para la transversalización, porque precisamente hacia donde va esta intervención es hacia plantear cómo podemos ir generando que estos ejes que plantea el programa Manresa, ¿no? La importancia de la interculturalidad, la importancia del género, la importancia de la sustentabilidad, de la educación socioemocional, ¿no? Como los ejes que de alguna manera tienen que guiar nuestra práctica docente desde que empecemos a implementar el Plan Manresa. Entonces, considero que justamente dentro de este contexto, la metodología del pensamiento de diseño puede ser sumamente útil. Entonces, este es el guión que me gustaría seguir. O sea, primero hablar un poquito de qué es, ¿no? ¿Por qué el pensamiento de diseño? Sobre todo, quiero subrayar que tiene que ver con que lo que implica esta metodología es una estrategia para pensar,
es una estrategia para intervenir, es una manera en que podemos problematizar, ¿no? Ya lo dijo Edgar Morin hace varios años, ya lo han dicho muchos otros pedagogos también, ¿no? Como al parecer una de las características fundamentales que tenemos que tener como aprendices es la habilidad de problematizar, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera, al plantear problemas, como además pues hace mucho tiempo lo plantearon aquellos científicos que empezaron a generar una sistematización a través del método científico, ¿no? El saber plantear un problema, pues siempre te va a dar las vías para poder resolverlo y crear cuestiones en ese camino. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes, de cuáles son los objetivos de esta metodología y después vamos a tallerear un ratito con este ejemplo concreto de aplicabilidad. Entonces, empiezo con esta frase que me parece muy resonante con mis objetivos, con la motivación de esta charla, que es: si eres capaz de expresar un problema, cualquier problema, este se podrá resolver, ¿no? Por eso la problematización es una habilidad cognitiva, es una habilidad para pensar, para actuar en este mundo concreto. Entonces, ¿qué es importante de esta habilidad cognitiva? ¿No? ¿Por qué es importante plantear problemas? Para empezar, porque de una u otra manera así vamos elaborando diagnósticos. Por un lado, diagnósticos que pueden ser descriptivos, pero por otro lado que también pueden ser explicativos. También nos ayuda a describir prácticas, procesos, a situarnos en el contexto en el que nos hallamos. Empezar a evaluar lo que existe y también poder imaginar y pensar mundos posibles. Al buscar el factor causal, el efecto de una práctica o la cadena de circunstancias, también vamos generando una sistematización de lo que ocurre. Preguntas como: ¿qué relación existe entre esto y esto otro? ¿Qué factores desencadenan tal práctica? ¿Por qué esto se inició? ¿Qué repercusiones, influencias esto podría llegar a tener en el futuro? ¿No? La educación busca responder a la pregunta ética de cómo vivir bien colectivamente, ¿no? Ese es uno de los problemas que a mí me interesan mucho, ¿no? ¿Para qué la educación? ¿Para qué nos sirve la educación? Yo problematizo en ese campo y pienso eso, ¿no? Que quizás la educación lo que busca, su fin último, su teleología, como dirían los filósofos, ¿no? Es tratar de responder a esa pregunta ética de cómo vivir bien. Y cómo vivir bien no yo solito, en mi solipsismo, sino cómo vivir bien de manera colectiva, ¿no? Con esos otros que además para mí se desdibujan en solo pensar que son comunidades humanas y más bien planteo y pienso que esos otros son esos otros organismos, son esos animales, son esas plantas, son ese planeta en el que estamos, ¿no? ¿Cómo aprender a vivir bien con esos otros? Entonces, ¿cómo empezamos a adquirir esta habilidad cognitiva de problematizar? Primero que nada, tenemos que identificar el problema, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Pues observando, como ya nos los dijo el método científico. Primero observo, que para mí se queda corto en solo observar, es percibir, es abrir todos nuestros sentidos, ¿no? Es escuchar atentamente, ¿no? Es abrir los ojos grandes, es oler, es sentir, ¿no? Es abrir todo este campo perceptual, ¿no? Y poner un poquito de atención en nuestra propia experiencia. ¿Quién es el que tiene ese problema? ¿Cuál es exactamente el problema? ¿No? ¿Qué es lo que ya se ha intentado previamente? ¿No? Entonces caemos en esta línea que se habla de pensar, ¿no? De problematizar y de explorar esa solución. El pensamiento de diseño justamente fue hecho en esta dirección para tratar de resolver lo que se ha denominado los problemas complejos. Aquí vuelvo a pensar en Edgar Morin, ¿no? Cuando empieza a generar todo este acercamiento a la complejidad del mundo, ¿no? En cómo tenemos que empezar a tener una visión mucho más integral, ¿no? Ya no solamente como educadores me tiene que importar que mi aprendiz sea un agente pasivo, que sepa de lenguas, que sepa de matemáticas, sino que ya me interesa que sea una persona que aprenda a ser, que aprenda a estar, que aprenda a convivir,
¿no? Y que para todo eso no solamente va a requerir de una herramienta lingüística, una herramienta matemática, sino que va a necesitar de hacer todos estos puentes entre disciplinas, ¿no? Para precisamente empezar a aprender de esta manera más autoorganizada, de esta manera más sistémica, y que obviamente pues se va a enfrentar a estos problemas complejos. Hay muchísimas definiciones de problemas complejos, pero en términos pues, más sencillos tiene que ver con esto, ¿no? No van a tener un criterio claro para su resolución, no hay una solución única, no es un modelo causal único donde aquí tengo la causa y aquí la consecuencia, sino que así como puede ser multicausal, también puede tener múltiples efectos. No existe un listado completo y aplicable sobre los pasos de la solución y va a ser multinivel, ¿no? Va a implicar distintos niveles en los cuales me tengo que involucrar para tratar de buscar esa solución. Aquí les voy a pasar un pequeño videíto donde se ve esta idea y espero que la logren agarrar. Ay. Ups, se me trabó. Bueno, no va a querer la tecnología, pero bueno, no pasa nada. Sigamos. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuáles consideran que son algunos de los problemas complejos en educación en México? Les pido que puedan levantar la mano, hablar en voz alta o simplemente ponerlo, por favor, en el chat, ¿no? Que me digan un poquito, en este entendido, cuáles verían ustedes, ¿no? Contextualizando, situándose en esta realidad en la que vivimos todos los días en nuestro México, o cuáles creen que son esos problemas complejos en educación. Perfecto, veo que van aumentando. Muchas gracias. Genial. Vamos a ver algunas. La desigualdad social, por supuesto, el autocuidado de la salud, el rezago educativo, el acceso a la educación, la desigualdad educativa, la simplicidad teórica que busca el alumno, la brecha digital, barreras en el aprendizaje, el impacto de la situación política en la educación, la formación docente, los planes de estudio deficientes. Muchísimas gracias. Genial por estas respuestas. Creer que todos aprenden igual. Entonces, justo, ¿no? Muy en el mismo sentido que están planteando ustedes, ¿no? Yo también plantearía que algunos de estos problemas complejos que ustedes también ya están poniendo en el chat, ¿no? Tiene que ver con este rezago educativo, ¿no? Nosotros somos el lugar 49 del mundo, según la UNESCO en el 2020, de rezago educativo. Tenemos también el primer lugar en el mundo, para que nos sintamos poco orgullosos al respecto, del embarazo adolescente, ¿no? Que eso de una u otra manera pues también repercute en nuestras ideas de educación. También tenemos muchos problemas en cuanto a la educación que es genuinamente inclusiva. Todavía no hemos logrado crear esa educación inclusiva en donde dejemos de ver a esas personas con discapacidad como en un modelo deficitario, ¿no? En vez de llegar y ya empezar a darle la vuelta a la tuerca y empezar a ver cuáles son esas otras capacidades, cuáles son esas otras habilidades que tienen las personas con algún tipo de discapacidad y cómo ellos mismos serían los que nos podrían a nosotros enseñar muchas nuevas vías de aprendizaje, ¿no? A mí un tema que en particular me interesa mucho, ¿no? Es el tema del sedentarismo, ¿no? El sedentarismo se ha vuelto un problema brutal de salud pública, ¿no? Tenemos que empezar a generar formas, protocolos de educación que nos eviten este sedentarismo. Si de por sí llevaba siendo un problema desde hace mucho tiempo, imagínense en este año 3 meses de pandemia en que los que tenemos la posibilidad hemos trasladado nuestra oficina a una oficina virtual, ¿no? Fíjense nada más nuestra postura, ¿no? Estamos todo el tiempo así, acabamos con la columna de esta manera, ¿no? No nos movemos, ¿no? Estamos todo el tiempo con muy poca movilidad. Se plantea que 40 minutos sin moverte es casi lo mismo que tomarte una Coca-Cola,
Entonces, imagínense lo que es eso. Nosotros cada 40 minutos deberíamos de estarnos moviendo, ¿no? Para evitar esa Coca-Cola en la sangre, ¿no? Entonces, ese es un problema complejo que la educación podría tener muchas soluciones al respecto. Entonces, teniendo este contexto, ¿qué es esa cosa llamada el pensamiento de diseño que precisamente trata de buscar estas soluciones hacia estos problemas complejos? Fue desarrollado en el Museo de Ciencias de Boston. Esto es muy importante. Ahora déjenme cierro porque hay un poquito de ruido. Fue desarrollado por el Museo de Ciencias de Boston, ¿no? Y que eso es muy importante porque si ustedes, como ahora van a ir viendo, ¿no? Como esta introducción que también planteé para el tema, implica este método científico. Es una manera distinta de ver el método científico, de ver esta forma de sistematizar el conocimiento, pero sí tiene ese background, ¿no? Sí se nota que hay un antecedente cientificista detrás de estas metodologías. Siempre se plantea como la ciencia misma, como un proceso circular, como un proceso recursivo, cíclico, ¿no? Yo pregunto, imagino, juego, crea, mejora y otra vez, ¿no? Cada vez, no es que yo ya encontré la solución y ya terminé, no, esa solución quizás en ese momento histórico particular puede ser útil un ratito o no, entonces regreso, ¿no? Eso es muy importante en el pensamiento de diseño, ¿no? Yo empatizo, defino, ideo, prototipo, evalúo y otra vez vuelvo a empatizar, a definir, idear, prototipar, evaluar, ¿no? Es un proceso completamente cíclico y recursivo. Su objetivo es fomentar que los estudiantes problematicen, se cuestionen, piensen y actúen, ¿no? Porque eso también es muy importante, ¿no? Aquí no solamente me quedo en el diálogo estéril, ¿no? Teórico, de ay, ¿qué será? ¿Y cuál es el pensamiento? ¿Y qué dijo Sócrates? ¿Y qué dijo Platón? No, aquí también lo importante es, claro que tengo esta lluvia de ideas, claro que hago este laboratorio de ideas, pero después a concreto, ¿no? Hago una solución que incida para todos estos problemas que ya mencionamos todos nosotros. Defino el problema, presento las ideas, hago prototipos, ¿no? Concreto, ¿no? Categorizaciones o diseños, los evalúo, ¿no? Los mejoro y vuelvo otra vez, ¿no? Esa es un poquito la idea. Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos hexágonos que les pongo acá abajo, ¿no? Son precisamente estos pasos, ¿no? Primero empatizo, luego defino el problema, luego ideo, luego concreto con una propuesta, ¿no? Como podría ser el Plan Manresa, ¿no? Y después lo evalúo, ¿no? ¿Qué tanto sirve el Plan Manresa? ¿No? ¿Qué tanto realmente contextualizó? ¿Qué tanto me está resolviendo los problemas complejos de México? Etcétera. Pero fíjense lo importante que es, ¿no? Que antes de que yo plantee el problema, como haría el método científico común y corriente, tengo que empatizar. Eso es fundamental. Me tengo que contextualizar, me tengo que situar, ¿no? Tengo que pensar en esas niñas de 14 años que están embarazadas. Tengo que pensar en esos niños que no van a la escuela, ¿no? Porque tienen que recoger tomates, ¿no? En Baja California Sur. Tengo que empatizar con esos problemas complejos que acechan a nuestro país. Entonces, justo, ¿no? ¿Cuál es este proceso de pensamiento? Tengo que encuadrar, ¿no? ¿Quién tiene este problema? ¿Cuáles son sus verdaderas necesidades? ¿Cuál es la historia de ese niño que tiene que recoger tomates en Baja California Sur? ¿No? Entonces, justo, observo, investigo, ¿no? Evito posverdades, ¿no? Defino que no esté yo agarrando referencias que no son certeras, sino todo lo contrario. Busco cuáles son esas investigaciones que han habido, investigaciones legítimas al respecto. Hago etnografías, ¿no? Me asomo a ver cuáles son los papás de ese niño que recoge tomates, por qué el niño no va a la escuela y prefiere recoger tomates, que nos parece terrible, pero pues también tenemos que cuestionarnos que quizás si el niño no recoge tomates, pues no tienen para comer ese día, ¿no? Etcétera. Siento, me pongo en los zapatos del otro, ¿no? Y no solo me pongo en los zapatos del otro un segundo, no, al menos camino 1 kilómetro con los zapatos de ese otro. Empatizo, eso es empatizar, ¿no? Después empiezo a imaginar,
¿no? Piensen que justo esto se creó en museos, tiene también mucho que ver con la educación STEM, con la educación STEAM, ¿no? De empezarle a dar un espacio muy importante a la creatividad, al arte, a la subjetividad, ¿no? Entonces imagino, ¿no? Desde dónde empiezo a construir, ¿no? Y ahí ayuda mucho con los estudiantes a hacer una lluvia de ideas. Empezamos a generar una lluvia de ideas, ¿no? Todo lo que hemos escuchado, todo lo que, ay, yo tengo un primo que tiene el vecino que era tomatero, qué sé yo. Empezamos a hacer toda una lluvia de ideas. Importantísimamente, escucho atentamente a los otros. Esa es una habilidad que hemos perdido, somos súper narcisistas, nos encanta escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Pero se nos olvida que tenemos que aprender a escuchar al otro, ¿no? Muchas veces nada más queremos decir algo para que, ay, no digan que no hable nada, ¿no? Pero es importante escuchar, a veces solo hay que escuchar y valorar la importancia que tiene esa habilidad cognitiva. Ser flexible, tratar de evitar los juicios. Los primeros acercamientos que yo tengo un problema, como bien decían los fenomenólogos, deben de ser libres de juicios. No tengo que empezar a poner categorías, no tengo que empezar a decir, ay, qué padres más malos que hacen que su hijo esté en rezago educativo. No, antes de juzgar tengo que escuchar, tengo que mirar sin categorías, ¿no? Y después hago, ¿no? Porque de eso se trata, como bien decía John Dewey, ¿no? Hay que hacer, hay que aprender haciendo, ¿no? Hay que concretar con propuestas, no solamente me voy a quedar en la cueva de las ideas, ¿no? ¿Cómo podría refinar esto? ¿Cómo podría solucionar esto? Y entonces empiezo a crear planes de estudio, entonces hago prototipos, entonces hago aulas de aprendizaje, entonces empiezo a hacer cosas, ¿no? En el mundo. Esta es una infografía que me gusta mucho, que también plantea todas estas cuestiones, ¿no? Empatizar, definir, idear, prototipar y testear, ¿no? Como precisamente esta idea muy recursiva. ¿Qué es de las cuestiones también interesantes que tiene este pensamiento de diseño? Que está muy centrado en el alumno, en ese aspecto tiene una perspectiva muy constructivista detrás, ¿no? Le importa desarrollar un pensamiento crítico y empático, ¿no? Y a mí ahí siempre me gusta agregar y propositivo, porque es bien fácil criticar, pero tenemos que criticar siempre acompañado de una propuesta, ¿no? Se apoya mucho en los elementos visuales, entonces imagínense en esta virtualidad que lo más que tenemos son cuestiones visuales, lo útil que es, trata de fomentar lo colaborativo y lo integrador, ¿no? Toma en cuenta este contexto en el cual las habilidades blandas y su desarrollo son fundamentales, ¿no? Combina momentos de divergencia. ¿A qué se refiere con esta divergencia? Al pensamiento creativo, ¿no? A eso, a la generación de mundos posibles, a imaginarme un mundo en donde los niños no tienen que ir a recoger tomates a Baja California Sur, ¿no? Que pueden simplemente llegar e ir a la escuela, ¿no? Un mundo en el cual no voy a preferir que mi hijo varón vaya a la escuela y que mi hija se quede en casa. Puedo imaginarme ese mundo posible, pero eso siempre se tiene que también contraponer con el dato duro, ¿no? Con el pensamiento más convergente, con el pensamiento más sistematizado, ¿no? Y lograr pues justamente la síntesis de estos dos mundos. En las ciencias cognitivas se habla mucho del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. A mí me parecen muy lindas metáforas y creo que en esa idea de metáfora justo tratar de que ambos hemisferios, ¿no? Se conecten para hacer esta síntesis de ideas. ¿No? Y también pretende ser divertido, pretende ser un poquito más lúdico, le da lugar, ¿no? A ese placer que nos implica el juego. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes aquí, ¿no? ¿Qué creen que están haciendo esta pareja? ¿Qué se imaginan ustedes que están haciendo? Juguemos un ratito. Pongan por favor en el chat. ¿Qué creen que están haciendo esta pareja? Muchas gracias. Comprando sillas, discutiendo sobre la silla, ¿no? Buscando muebles, ofreciendo un asiento, eligiendo comodidad, interesante ese planteamiento, iniciando una conversación personal, también, muy bien, regresando de un día de compras. ¿Cómo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿No? ¿Cómo ven? ¿Qué están haciendo ahí y por qué creen que lo están haciendo? Por favor, también contesten en el chat.
¿no? Cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo. Compartiendo ideas sobre cuáles muebles comprar, probando, dialogando, por qué quieren un nuevo mueble. Exacto, quizá también se preguntan, ¿necesitamos realmente un nuevo mueble? ¿No? Que está hecho de plásticos y que vamos a seguir contaminando el mundo, ¿no? Quizá eso le dice ella, ¿no? Se ven de buen humor, están sonrientes, pues sí, en un mundo consumista, supongo que siempre que consumimos activamos nuestra dopamina y nos vamos bien contentos, ¿no? Están considerándose el uno al otro, ¿no? Están contentos porque están realizando nuevas compras, van a elegir una silla para el home office. Ella le pregunta, ¿está ocupado este asiento? Exacto, ¿ven? Podemos jugar, podemos empezar a jugar de esta manera. Muchas gracias. Y justo cuando jugamos, además empieza a intervenir esta parte más emotiva, más emocional. Entonces, mucho de esto, mucho de esta habilidad mental del pensamiento de diseño tiene que ver con dar sentido a los datos. No es lo mismo que yo les diga y les muestre como les mostraba estas estadísticas, ¿no? De plantear, sí, en México somos el nivel 49 de rezago educativo según la UNICEF, ¿no? Pero hay que darle sentido a ese dato, ¿no? Hay que ir un poquito más allá de ese dato. Una significancia estadística, pues es un número, no me dice mucho más. Entonces, ir un poquito más profundo en ese dato, ¿no? Y a través justamente de estas herramientas de síntesis, mucho de lo que hace el pensamiento de diseño es hacer estos mapas, ¿no? Por eso no sé si algunos de ustedes han visto cómo tiene que ver con estos post-its, ¿no? Se utilizan mucho post-its de diferentes colores, ¿no? Que son los que dan como el catálogo de cómo funcionar. Si estuviéramos en la presencialidad sería más sencillo, igual vamos a trabajar un poquito con esa idea, ¿no? Pero, y también entras en este bucle de la interpretación y la reinterpretación, ¿no? Sobre todo al ver esta parte más recursiva. ¿Cuáles son algunos de los antecedentes fundamentales del pensamiento de diseño? Que hay que decirlo, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con esta pareja que son Alice y David Kolb, ¿no? Que publicaron este libro y tienen muchos otros artículos muy interesantes que tienen que ver con la experiencia, ¿no? Muy inspirados en la filosofía de Dewey, pero justo, ¿no? Que van a eso, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Que la experiencia de aprendizaje sea cada vez más relevante? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo experiencias más relevantes, tengo aprendizajes significativos y esos son los que se quedan en mi memoria a largo plazo. Esos son los que me van a ayudar para enfrentar el mundo, ¿no? Entonces, ellos empezaron planteando esto, ¿no? Como uno tiene una experiencia concreta en el mundo, después reflexiono. Eso también es muy importante. Necesitamos siempre fomentar, no es solo observar, no es solo platicar, es también siempre tenemos que terminar con el bucle de reflexión. La reflexión es fundamental para generar estos aprendizajes significativos, ¿no? Hago una experimentación activa, hago conceptualizaciones abstractas, ¿no? Y esto es lo que ellos llaman este ciclo del educador experiencial. Hablan mucho de estos estilos de aprendizaje, seguramente por eso son muy conocidos en realidad, es como una de sus ideas icónicas, ¿no? Estos estilos de aprendizaje, que eres o divergente, o eres acomodador, o eres convergente, ¿no? Esto que ya decían también muchos de ustedes, ¿no? Como uno de los problemas complejos que tenemos en la educación es que precisamente no hemos logrado tomar en cuenta todos estos estilos de aprendizaje que tenemos, ¿no? Otro antecedente fundamental, pues, es el gran John Dewey, ¿no? Que precisamente, pues, él también habló de esta manera, de cómo el aprendizaje es una experiencia y cómo mientras más experimentada, mientras más concreta, mientras más yo agarro al mundo, ¿no? Lo graspeo, ¿no? Lo siento, ¿no? Más cerca voy a tener este aprendizaje significativo, ¿no? Y que un chileno muy importante al respecto también es Francisco Varela y Eleanor Roche, ¿no? Que justamente también trataban de darle la importancia a esta subjetividad, ¿no? Y también tomar en cuenta el cuerpo, ¿no? Si voy a plantear que la experiencia con el mundo, ¿no? es lo que importa, entonces tengo que saber cuáles son esas vías perceptuales que tengo para aprender.
Y bueno, hay que mencionar, por supuesto, a la gran y maravillosa María Montessori, ¿no? Este libro fantástico que si no lo conocen se los recomiendo muchísimo, ¿no? La mente absorbente del niño, ¿no? que yo creo que es una de las paradigmas más importantes también en esta misma línea. Entonces, ¿cuál es la motivación de este pensamiento de diseño? Pues es lo que les planteaba, ¿no? Es una forma de aprender habilidades cognitivas, es una forma de aprender a problematizar y a solucionar, ¿no? ¿Quién fue de los primeros en plantear esta idea? Pues fue el gran Herbert Simon. Herbert Simon fue en realidad un computín, él planteaba la idea de la mente computacional, viene de ahí, ¿no? Pero algo muy interesante que también planteó Herbert Simon es que habló de una forma de pensar que se llama la abducción. Como que nosotros nos habíamos quedado por mucho tiempo como educadores, ¿no? En que los tipos de pensamiento y la toma de decisiones tenían que ver sobre todo con dos tipos de pensamiento. El pensamiento deductivo, ¿no? En el cual, pues si recuerdan, la conclusión verdadera proviene de la premisa verdadera, ¿no? Un ejemplo muy típico es todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Y el pensamiento inductivo, ¿no? Que muestra buena evidencia de una conclusión verdadera, ¿no? Por ejemplo, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal, pues realmente ha muerto, por lo tanto todos los hombres son mortales. Pero Herbert Simon se dio cuenta que no es lo único que hay en nuestras habilidades cognitivas, ¿no? Él llegó y dijo, yo creo que hay algo más por ahí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Él dijo, en la deducción, pues 1 más 1 es igual a 2, ¿no? Pero entonces él empezó a pensar que ¿qué es la creatividad? ¿No? La creatividad es un tipo de pensamiento deductivo, es un tipo de pensamiento inductivo, y él planteó que no. Él planteó que la creatividad, cuando innovamos, cuando prototipamos, cuando traemos algo nuevo al mundo, tiene que ver con algo que se denominó el pensamiento abductivo, ¿no? Que tiene que ver justo con eso, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con el sentir, tiene que ver con el contexto en el que estoy situado y por supuesto que también con una inferencia. Pero es lo que de alguna manera nos empieza a dar una idea de cómo es que funciona el pensamiento creativo, la imaginación, los sentires, ¿no? Y el que le da más cuenta y más lugar a la subjetividad. Entonces, véanlo por ejemplo así, ¿no? Si yo hago una abducción a diferencia de una deducción, 1 más 1 me puede parecer 11, o 1 más 1 me puede parecer que, ay, es el amor, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué se les ocurre? Siguiendo esta idea más creativa y innovadora, ¿no? Tratando de evitar la deducción e yéndonos un poquito a la abducción, ¿qué creen que es 1 más 1? ¿Qué se les ocurre? 3. Muy bien. Un puente. Un puente, qué bonito. Oh, eso es una linda metáfora, pura abducción. No logro ver ahora el chat. Me está dejando esto. Ok, muchas gracias. No, eso es la abducción, ¿no? ¿Ven cómo todos ustedes tienen un montón de abducción? ¿No? Entonces esto también se relaciona con otro proceso cognitivo magnífico que es el aha moment, ¿no? Ese momento, ¿no? Cuando Arquímedes, por ejemplo, descubrió el principio de la flotabilidad, ¿no? Y que, bueno, cuenta la leyenda que estaba en una bañera, ¿no? Y que de pronto dijo, ¡ay, ya entendí! ¿No? Supongo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que de pronto tenemos ese aha moment, ¿no? Ese que se llama, que se nos prende el foco, ¿no? Eso que de pronto yo siempre me lo imagino como una neurona que está logrando llegar a la otra neurona y que justo hacen una red neuronal. Entonces yo me lo imagino así, pero bueno, cada quien se puede imaginar el aha moment como guste, pero seguramente todos hemos vivido ese aha moment. Y que tiene que ver también con estos procesos abductivos, con imaginar esos mundos posibles, con imaginarnos un planeta con dos lunas, con imaginarnos que de una u otra manera sí podríamos finalizar cuando agarramos una cinta de Moebius, ¿no? Con imaginarnos un mundo en donde hay una comunicación interespecies y respeto lo mismo a la rana que respeto a mi vecino, ¿no? Con que si veo caminando una hormiga o una cucaracha no la aplasto porque creo que yo soy más que esa hormiga o esa cucaracha, ¿no? Esos son los mundos posibles que yo me puedo empezar a imaginar, ¿no? Y que justos van en esta cadena,
¿no? ¿Qué nos implica este pensamiento de diseño, ¿no? Entonces, algo que también es fundamental de este pensamiento de diseño y que por eso lo veo tan importante para nuestros procesos de implementación del Plan Manresa es que está sumamente enfocado en los valores humanos. No, justo, si yo empatizo es porque me preocupo en lo del otro, porque me preocupa el bienestar, no solamente el mío, ¿no? Me doy cuenta que mi bienestar pues también tiene que ver con ese puente que hago con el otro, como decían ustedes, ¿no? Se enfoca en los valores humanos, ¿no? No lo digas, muéstralo. Otra vez, no nos quedemos en la cueva de las ideas. Platón ya se murió hace un montón de tiempo, ¿no? Hay que mostrar, hay que concretar, ¿no? Hay que estar consciente del proceso, hay que estar en el hoy, en el presente, ¿no? Hay que siempre tener una colaboración radical, ¿no? Mucho de lo que nos ha hecho esta nueva academia de corte mucho más norteamericana es que justo nos lleva a que siempre, ay, yo soy primer autor, no, yo, la idea es mía, ¿no? Pues no, la idea no es tuya, la idea sale de toda esa colaboración, ¿no? Estamos súper obsesionados con esa cuestión de que es mío, ¿no? Pues no, hay que siempre fomentar esta colaboración radical. Si queremos un mundo mejor, ese mundo posible de bienestar colectivo, pues tiene que ver con esa colaboración radical. Esta cultura de prototipar, ¿no? De concretar, ¿no? Incitar a la acción, ¿no? Si yo prototipo, si yo hago el plan Manresa, es precisamente por lo que quiero, es que quiero cambiar y transformar la educación en mi país, ¿no? Entonces, obviamente esto incita a la acción, ¿no? Entonces, justo, vamos a ir pasito por pasito, ¿no? Primero vamos a empatizar. A mí, yo soy una gran fanática de los primates no humanos, entonces siempre me gusta mostrarlos, ¿no? Esos tremendos primates que son tan empáticos, muchos de ellos. Entonces, lo que les decía, ¿no? Caminar 1 kilómetro en los zapatos del otro, ¿no? A veces cuando llega el limpiaparabrisas, ¿no? Y que uno dice, ay, no, está limpio, ¿no? Como que hay que ponerse un ratito en los zapatos del limpiaparabrisas, ¿no? Así de, híjole, ¿no? Quizá esos 10 pesitos que le puedo dar le pueden cambiar la vida, pero también luego te pones a pensar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué ese chavo no está yendo a la escuela? ¿No? ¿Qué está pasando atrás? Entonces eso, ¿no? La empatía también te lleva a estos procesos abductivos, ¿no? Son actividades que permiten lograr identificarse con la situación a través de la indagación en diferentes fuentes, ¿no? Compartir experiencias con situaciones similares, obtener la propia percepción de los agentes mediante las acciones de observar, involucrarte, mirar y sentir, ¿no? Somos parte de la misma filogenia, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a sentir por ese otro? ¿No? Escucha atenta. Si yo también lo que quiero es empatizar, tengo que aprender esa habilidad blanda que es la escucha atenta, escuchar al otro para tratar de comprender, pero escuchar de verdad, ¿no? No estar solo escuchando para que justo diga la palabra en donde tú puedes intervenir. Ah, yo también, a mí también me pasó eso. No, escucha, ¿no? Aprende a escuchar atentamente, ¿no? Aprender a observar sin juzgar y la importancia de contextualizar, ¿no? Este es la Ciudad de México en noviembre del 2019. Entonces, ese es nuestro contexto, ¿no? Ahí vivimos, en esa nata llena de smog, pero esa es parte de nuestro contexto. Vean el contexto actual, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que estamos ahora? No, todos estamos felices porque ya se acabó el COVID, ¿no? Acaban de anunciar que Nueva York está llenando de fuegos artificiales porque ya se acabó la pandemia, ¿no? Entonces ya pasaron, ¿no? Esas curvas que todos estuvimos tan obsesionados, sobre todo al principio de la pandemia, pero hay que voltear a ver atrás y ver que viene un cambio climático gigantesco, ¿no? Y que ahí sí también tenemos que enfrentar otro gran problema complejo, ¿no? Una forma de empatizar que a mí también me parece muy importante, no sé si han tenido la oportunidad de leer a Harari, un historiador muy interesante que pues ha vendido varios bestsellers ya hasta ahora, pero él plantea esto, ¿no? Empieza a generar una problematización respecto a la biomasa que tenemos en el mundo, ¿no? Y vean lo terrible de esta gráfica, ¿no? Los humanos somos 300 millones de toneladas de la biomasa del planeta Tierra. Animales salvajes solamente quedan 100 millones de toneladas y 700 millones de toneladas son los animales domésticos, gatos, perros, gallinas, cerdos, ¿no? Todo lo que sirve para los seres humanos, todo lo que sirve para nuestro consumo. Vean, por ejemplo, este dato. Cada 200,000 lobos salvajes que quedan,
hay 400 millones de perros domésticos. Por los 40,000 leones que quedan, hay 600 millones de gatos, ¿no? Entonces, imagínense este tipo de situaciones. Este es nuestro contexto. Ahí es donde nos tenemos que situar. Pensar, por ejemplo, en esos otros modos de existencia, ¿no? En esas otras personas que ahora las llamamos personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué tipo de epifanías tienen? ¿Qué tipo de aprendizajes nos podrían llevar ellos a nosotros? No sé si han visto a este señor, este es el primer cyborg legal, ¿no? Es un cyborg, es mitad máquina, mitad humano, como Robocop, ¿no? Pero él es real, ¿no? Él tiene esta antenita, él nació con una deficiencia que se llama cromatopsia, que él no veía los colores. Entonces, pues, se metió esta antena, está inserta en su médula espinal, ¿no? Y con esa él puede llegar y hacer una interfase entre los colores y el sonido. Entonces, sigue sin ver colores, pero ahora los escucha, ¿no? Entonces, imagínense, ese es nuestro contexto actual, esta diversidad, ¿no? Como educadores, ¿cómo vamos a educar en este sentido? ¿No? Este es Moon Rivas, esta es otra cyborg. Ella lo que tiene es que se metió un sensor para sentir los movimientos telúricos, entonces tiene exacerbada la percepción de los temblores, ¿no? de lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más era como un poquito para empatizar, ¿no? Empezar a empatizar con ese contexto en el que nos encontramos. Después vamos a definir, ese es el segundo paso. Ya empaticé, ¿no? Ya los hice pensar un poquito respecto a, pues, este daño ecológico que tenemos, ¿no? Respecto a esa diversidad de epifanías que tenemos, y empezamos a definir. Empezamos a identificar el problema, la situación que se requiere mejorar, valoramos la capacidad organizativa y participativa de los recursos al alcance, vamos framing, como dicen los gringos, ¿no? Vamos enmarcando el problema, ¿no? Que tiene que ver también con todas estas subjetividades que están involucradas en los contextos y cuáles son esas soluciones anteriores que se han propuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje en el siglo XXI post-pandemia? ¿No? Yo podría contestar mis hipótesis a esta pregunta, es que es multi, inter y transdisciplinario, que es colaborativo, que está en constante cambio, ¿no? Y que tenemos que dar herramientas para confrontar la incertidumbre, que implica, además de una mente lingüística, un cuerpo emocional, un cuerpo que siente, un cuerpo que se tiene que regular, un cuerpo que tiene que buscar el bienestar, ¿no? Y sobre todo colaborativo, ¿no? Y siempre en interacción con un entorno, con un medio ambiente, que es crítico, que es empoderador, que es transformador, ¿no? La pregunta de la educación ética y sustentable, ¿cómo vivir bien? ¿Cómo aprender a vivir bien? ¿Cómo aprender a vivir bien con todos los otros? Y cómo, como pedagogos, ¿no? Cómo transmitir esas prácticas a las generaciones que vienen, ¿no? Mucho de esta forma sirve utilizar este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si, ¿no? ¿Cómo podríamos, ¿no? ¿Por qué necesitamos rediseñar el espacio? ¿Cómo podríamos generar planes de estudio menos antropocéntricos, donde se promocione la comunicación interespecies y mirar hacia y con el resto del mundo? ¿Cuál es tu papel, ¿no? Como ciudadano en el daño ecológico profundo en el que nos encontramos, ¿no? ¿Cuántos refrigeradores hay en tu casa? ¿Sabían que el refrigerador es uno de los más dañinos en este cambio climático, ¿no? Se habla de que deberíamos de tener un refrigerador por cada edificio, ¿no? Cada cuánto te subes un avión, ¿no? El avión deja una mancha de carbono gigantesca, ¿no? Cada que se nos ocurre pedir a Amazon, ¿no? Algo que no está en nuestro país, sino que pues tiene que tener un avión, ¿no? Y que decimos, ay, mira, viene de China, ¿no? Pensemos que cada que le picamos a Amazon para pedirle un casco de bicicleta que viene de China, pues pensemos de manera más responsable que estamos teniendo algo que ver con esa generación de mancha de carbono. Se habla de que el chocolate, ¿no? El chocolate amargo, es también de los mayores generadores de mancha de carbono, ¿no? Entonces, ¿es útil el pensamiento de diseño en educación, en políticas educativas, en estimular nuevas vías de aprendizaje colaborativo? ¿Se puede aplicar? ¿Es diferente el pensamiento de diseño o el design thinking en proyectos educativos o es el mismo que se planteó en el Museo de Ciencias de Boston, ¿no? Entonces, luego llegamos a idear, ¿no? Ya estamos en el paso 3.
Ahí es donde es un laboratorio de generación de ideas, ¿no? Aquí pongo esta frase tan célebre de la Nike, ¿no? Solo hazlo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, claro, voy a idear, pero con esta idea de que voy a idear para hacerlo, para tener un plan Manresa concreto en el cual trabajar. Tiene que ver con este aha moment, con estos insights, ¿no? Pero son insights donde ya lo voy llevando, ya no solamente me interesa el pensamiento divergente, también ya me interesa ir aterrizando en consecuencias reales. Entonces voy abriendo estos espacios conservatorios, voy generando estas lluvias de ideas partiendo de toda la información que se tiene, escucho y comparto las ideas que aportan cada uno de los subgrupos, ¿no? Se recomienda mucho hacerlo así, no tratar de separar, ¿no? Una de las maravillosas herramientas que tiene Zoom, por ejemplo, o cualquiera de estas plataformas que nos hemos vuelto cada vez más expertos en esta pandemia, pues es esa cuestión de que podemos separar en grupos, ¿no? Entonces así, pues cada quien lee, comenta, plantea posibilidades, ¿no? De estos casos hipotéticos que puede brindar el docente, ¿no? Y vamos generando esta cadena de insights, ¿no? Yo vi esto, ¿no? Ay, mira, yo hice una etnografía, yo me acerqué a ver qué es lo que estaba pasando con esas familias de tomateros de Baja California. Mira, yo me encontré a unos investigadores. Mira, yo vivo ahí, yo viví durante muchísimo tiempo ahí, entonces te puedo decir esto y esto otro. Yo sentí esto, ¿no? El testimonio de la subjetividad. Yo la verdad siento súper feo cuando pienso que esos niños tienen que estar recogiendo tomates en vez de educarse. ¿Tú qué sientes? ¿No? Eso, llevarlo también a esta emocionalidad. Ya tenemos que superar esa dicotomía que nos impuso Platón, ¿no? Cuando corrió a todas las mujeres y a todos los sintientes de la República del Conocimiento, ¿no? La emoción y la razón son igualitas, están ahí vinculadísimas, son una misma cosa. Entonces, si sobre todo además le estamos dando este lugar a empatizar, ¿no? A la subjetividad, al pensamiento divergente, a la abducción, ¿no? El sentir, la sintiencia, como le dicen los filósofos, también es importante, ¿no? Lo que te hace sentir, ¿no? Nunca pensemos que eso no es importante, ¿no? Y también yo sé esto, ¿no? A mí se me ocurre esto, yo innové esto, yo cuando fui a la Sierra de Chiapas me encontré con esta idea y me gustó, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y justo lo que yo les decía, ¿no? Yo este momento me lo imagino así, en mi imaginación, en mi pensamiento divergente, ¿no? Yo me lo imagino como esas neuronas, ¿no? Que están en mi sistema nervioso y que van haciendo esas ramificaciones con las otras neuronas. Y ahí tengo este aha moment, ahí tengo esta cadena de insights. Mucho de lo que sirve en este aspecto es remarcar, ¿no? Así se le ha llamado, ¿no? El hecho de tratar de cambiar la perspectiva, ¿no? Incluso a veces hacerlo corporalmente, ¿no? Voltearte, ¿no? O sea, si estás viendo las cosas de esta manera, volteate, velo al revés, ¿no? Quizá eso te pueda ayudar a remarcar, ¿no? Cambiar ese orden conocido para tratar de descubrir algo nuevo, ¿no? Identificas el sistema o plan de estudios, ¿no? Teníamos un plan de estudios que era de una manera, que era el plan SUG, ¿no? Y de pronto empezamos a remarcarlo. Mira, todo esto nos sirve del plan anterior, pero esto ya si nos contextualizamos y vemos las problematizaciones complejas recientes, pues vamos remarcándolo y vamos generando una novedad. Vamos creando nuevas categorías, vamos haciendo asociaciones libres, ¿no? Nos damos cuenta de los propósitos del uso, ¿no? Y vamos generando propuestas concretas, ¿no? Piensen, por ejemplo, yo aquí pongo un ejemplo un poco bobo, ¿no? Tenemos un cepillo, ¿no? El cepillo nos lleva directo a una asociación de ideas. Nuestro tren de ideas es un cepillo, pensamos en la estética, pensamos en la barbería, pensamos en que hoy tengo el pelo, vean mis pelitos, ¿no? Y entonces de pronto lo cambiamos de contexto, ¿no? Imagínense el cepillo en el bosque, ¿no? ¿Qué tipo de asociaciones les fomenta eso? ¿Qué se les ocurre? O sea, yo aquí veo una línea causal directa, ¿no? Cepillo, barbería. Pero ¿qué opinan de esto? Cepillo, bosque. ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿Cómo podemos generar una relación entre estos dos ítems? Estaba viendo si aumentaban los... Muchas gracias por sus respuestas. No sé por qué ya no puedo ver el chat. A ver. ¿Quieres que te los lea, Jimena? Lo que Ahí van ya poniendo. lo logré, mil gracias. Salir de camping.
padre. Cepillar el pasto, explotación forestal, claro, explotación del bosque, peinado de zona, está buenísimo. Cepillo con cerdas naturales, helecho, muchas gracias, ¿no? Eso es reframing, ¿no? Eso es el reenmarcar. No, justo, tengo como una línea causal más lógica, más deductiva, ¿no? Pero entonces la vuelvo más abductiva, ¿no? La reenmarco, le cambio la perspectiva. Este es como lo que se suele hacer en presencialidad con el pensamiento de diseño. Este es el momento, esta es la fase cuando se hace esto, ¿no? En realidad, cada uno de los colores de los post-its implica una cosa distinta, ¿no? Pero justo vas cartografiando el problema, ¿no? Vas haciéndolo visual, vas mapeándolo, ¿no? Vas generando una cartografía visual del problema, ¿no? También es muy importante encuadrarlo experiencialmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se ha visto muchísimo que si yo les cuento una anécdota, que si yo hablo más de mi experiencia personal, eso resuena mucho más también en estos procesos. Entonces, buena idea contar narrativas personales, proponer estos mundos posibles, ¿no? Jugar al respecto, cambiar el contexto, quizá justo para hacer un reenmarcamiento, ¿no? Pues saco a los alumnos del salón, ¿no? En vez de que estamos en el salón, en ese mismo entorno de aprendizaje, pues los invito a que nos vayamos afuera. No les digo, ay, cambiemos entorno, ¿no? Hoy vamos a tomar la clase en el pasillo, hoy vamos a tomar la clase en otra parte, qué sé yo, ¿no? Cambiar un poquito la experiencia de lo que está ocurriendo. Empiezas a invitar a esa subjetividad, ¿no? ¿Qué pasa cuando invitas a la subjetividad? Que dejas de pensar que hay buenas respuestas nada más. Cuando invitas a la experiencia subjetiva, fomento eso, ¿no? Que mis estudiantes sientan que no hay malas respuestas, dado que son vivencias, que son emociones. Entonces eso le da mucho poder al alumno, ¿no? Ayuda a problematizar, ¿no? ¿Por qué? Porque da cabida a lo impensable, ¿no? A innovar en un mundo de cambio constante, estimula la creatividad, el pensamiento divergente, ¿no? Cuestiona la realidad y propone caminos para transformarla, ¿no? Construye el entendimiento a partir de la subjetividad y no de la objetividad, no únicamente del dato duro, ¿no? Genera lazos de confianza emocional con el resto de alumnos y compañeros, ¿no? Los alumnos se enganchan en estos procesos creativos que fomentan estos trenes de asociación de ideas y propicia también mucho el asombro y la motivación. Se ha visto en términos de la neuroeducación, de cómo el aha moment, este momento de asombro, tiene mucho que ver con todas estas neurohormonas que tenemos circulando por la sangre. Y se ha visto cómo cuando yo tengo asombro, cuando yo estoy motivado intrínsecamente, aprendo muchísimo más. Muchísimos de los conocimientos que estoy adquiriendo o prácticas no se quedan en mi memoria a corto plazo, sino que pasan directo a la memoria a largo plazo, ¿no? Robustezco mis redes neuronales. Entonces, así de importante es generar en nuestros alumnos este asombro, esta motivación, ¿no? Por ejemplo, reimaginar el sistema educativo del futuro, ¿no? Ciudadanos que puedan debatir e innovar, vivir con bienestar porque su dignidad es respetada, ciudadanos dialógicos y solidarios dentro de un mundo diverso, ¿no? Transformar la educación sin roles impuestos, ¿no? Una educación intercultural, una educación sustentable, una educación socioemocional como vehículos de cambio, ¿no? Ahora que tuvimos otra vez elecciones, justo yo pensaba eso, o sea, desde que tengo uso de razón, no ha habido debates políticos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? De verdad, en 25 años no hemos podido generar debates políticos interesantes y transformadores, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Esto me imagino yo en mi sistema educativo del futuro, ¿no? Esta sistematización en donde me importa el cuerpo, donde me importan los espacios, donde me importa la interculturalidad, donde me importan la ecología, ¿no? Donde me importa la colaboratividad, ¿no? Entonces, justo esto se enmarca también mucho en estos grandes pilares de la educación, que ya lo plantea la educación socioemocional, ¿no? Este gran centro que es el CASEL, pero que también ya lo dijo Jacques Delors en este súper famoso discurso que tuvo en la UNICEF en 1992, ¿no? Esta importancia de aprender a ser y aprender a convivir, ¿no? A pensar en estos nuevos modos de existencia, de una vez por todas quitarnos esa idea de la marcha del progreso y ver que simplemente somos un organismo más, ¿no?
Entonces, ¿cuál puede ser esta idea? ¿No? El aprendizaje como este proceso dinámico interactivo de apropiación de prácticas, ¿no? De formas de experimentar, de conocer, de hacer, de convivir, ¿no? Eso como una idea, ¿no? Otra idea, gestionar el nuevo plan de estudios, ¿no? Eso fue una idea, ¿no? Eso fue un aha moment, ¿no? En donde pues se vuelve imperante la creación de un plan de estudios a largo plazo que articule la voz de todos los actores involucrados y conduzca hacia una visión de la educación del futuro sustentable, ético y solidario, ¿no? Eso implica estos planes Manresa, ¿no? Entonces todo esto fue el 3, la fase 3, el idear. Y vamos a la 4, prototipar, ¿no? Que es justo esta concreción. Ya pensé todo esto, ya tuve todas estas ideas, ya tuve todas estas cadenas de insights, ya me reenmarqué el problema, ¿no? Y entonces tengo algo que proponer, ¿no? Entonces puedo prototipar, puedo crear, puedo innovar, ¿no? Puedo concretar las ideas planteadas, ¿no? Entonces los estudiantes piensan en soluciones, comparten sus ideas, se hacen actividades en clase, ¿no? Aquí también es muy importante generar diálogos en donde no solamente es yo te impongo este caso, sino mira, tenemos todos estos problemas, ¿no? ¿Cuál te interesaría a ti más trabajar? Porque justo nos interesa fomentar aprendizaje significativo. Entonces, si un problema resuena más en cada uno de nuestros alumnos, pues vamos a lograr precisamente que esto pues se disfrute más y esté generando este aprendizaje. Se puede elaborar un modelo, se puede elaborar un plan, se puede elaborar un diseño, un mapa, una infografía, ¿no? En el que se van representando las soluciones propuestas. Puedo incluso hacer un sociodrama, puedo hacer una narrativa, puedo hacer un storytelling, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Puedo llegar y pensar, a ver, tengo esta GEM, ¿no? Tengo esta guía de estudio modelo, entonces, ¿cómo puedo llegar? ¿No? Y aquí tenía esta anterior y ahora voy a generar una nueva, voy a prototipar una nueva GEM. ¿Por qué? Porque me di cuenta que mi GEM anterior está un poco arcaica. Entonces le voy a meter todas estas nuevas ideas y voy a generar un nuevo prototipo de mi GEM, ¿no? Aquí les quería mostrar como algunos ejemplos de prototipos, ¿no? Que esto es un estudio bien interesante que se hizo también, un proyecto de ciencia y arte, en donde se hablaba como de cómo fomentamos que en este aprender a hacer, en este aprender a convivir, ¿no? Como pilares de la educación, ¿no? Cómo generamos una responsabilidad de la ética interespecies, ¿no? Cómo logro que los niños cuando vean una hormiga no la aplasten, ¿no? Entonces a un señor que se llama Chris Webken se le ocurrió generar estos prototipos. Y lo que son estas cosas son pues como disfraces, pero que tienen toda la tecnología para que genuinamente quien los use se sienta, empatice con la hormiga, ¿no? Por ejemplo, esto es el superpoder de la hormiga, ¿no? O sea, uno primero planteas, ¿no? Que los animales tienen superpoderes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las hormigas tienen un sistema de ferormonas que los hacen saber exactamente dónde está su hormiguero. Por más vueltas que le des, ¿no? Por más que te la lleves, la hormiga va a regresar a su hormiguero, ¿no? Sienten la proximidad de las tsunamis, ¿no? Etcétera. Hacen cosas que los seres humanos no podemos. Entonces vas generando esa empatía en los niños, ¿no? Y esto, por ejemplo, esto es un prototipo, ¿no? En el cual la niña o el niño se vuelve genuinamente una hormiga, ¿no? Empieza a hacer las cosas que haría una hormiga. En este mismo aspecto, generaron, por ejemplo, unas gafas de visión de murciélago, ¿no? Que permiten aprovechar el espectro ultrasónico, ¿no? Acuérdense que pues los murciélagos tienen esta ecolocalización, no sé si alguna vez los han visto, que los murciélagos no vuelan de manera lineal, ¿no? Vuelan dando vueltas porque justamente ecolocalizan. Entonces te pones eso y te sientes como murciélago, ¿no? Dispositivo para hacer pájaro, ¿no? Que también tienen estos sistemas de geolocalización, etcétera, ¿no? Esto es simplemente como algunos ejemplos lindos, ¿no? De cómo podríamos generar este tipo de prototipos. Y la última etapa, evaluar, ¿no? Evaluar y reflexionar, ¿no? Valoro el proceso que se realizó. Realmente me está funcionando el plan Manresa. Realmente me está funcionando este nuevo entorno de aprendizaje que creé. Realmente me está funcionando esta GEM que se me ocurrió, ¿no? Voy valorando el proceso realizado, lo reflexiono, analizo los resultados,
cuestiono, pruebo otras posibles opciones de solución, ¿no? Establezco comparaciones entre lo que existe y lo que debería existir, ¿no? Y bueno, trato de presentar estos resultados en plenaria. Y otra vez, vuelvo a empatizar, ¿no? Acuérdense, se trata de un proceso completamente recursivo. Y como bien dice John Dewey, este momento es fundamental porque la evaluación y la reflexión son las que completan mi habilidad mental. No aprendemos de la experiencia per se, aprendemos al reflexionar sobre ella. Entonces es muy importante, como también nos dicen los Kolb, ¿no? Hay que acabar este proceso recursivo, ¿no? Hay que también plantear estas rutas críticas, ¿no? Y hay que pensar, así como una matrioshka, que esto siempre va a ser va a ser un proceso recursivo, una y otra vez, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿no? En esto que quiero que lo hagamos ya un poquito más taller, ¿no? Si ustedes creen, esta es como la pregunta que yo escojo para este taller, ¿sería posible generar entornos de aprendizaje que eviten el sedentarismo, que fomenten la empatía, que activen multisensorialmente y que generen una ética sustentable? ¿Será posible hacer algo así? Y les pongo antes de esta lluvia de ideas que voy a abrir ahora mismo, simplemente algunas piezas como de estas fuentes interesantes que podemos ver, de estos ejemplos. Vean, por ejemplo, este es un paisaje de aprendizaje propuesto por Rosanne Bosch, ¿no? Donde justamente vean todo lo que promueve, ¿no? Que el niño se sienta en espacios lúdicos, ¿no? que imagine, ¿no? Que se estimule pensamiento divergente, ¿no? Este tipo de entornos de aprendizaje que tienen que ver con el conocimiento situado, en donde justamente yo, pues si voy a estudiar las pirámides de Egipto, pues voy a Egipto, ¿no? Quizás a nosotros nos queda muy lejos ir a Egipto, pero sí podemos ir a las maravillosas y múltiples pirámides que tenemos alrededor, ¿no? Esta es otra provocación, este es un entorno de aprendizaje virtual, digo, hipotético, ¿no? Que estuvo en una bienal, en donde este es un espacio en el cual no te puedes sentar. Son espacios hechos contra el sedentarismo. Entonces, si ustedes se fijan, no hay ningún lugar en donde te puedas sentar. No hay manera, ¿no? Puedes estar recargado, puedes estar medio acostado, ¿no? Pero no hay manera de que tú estés sentado trabajando, ¿no? Este es el gran James Turrell, que no sé, justo le tocó la pandemia en nuestro país, estuvo en el Museo de Jumex, ¿no? Y es alguien que juega con las luces y con la percepción visual para crear entornos de bienestar. Este es Ernesto Neto, que crea entornos olfativos, ¿no? Cada una de esas como medias que tienen cosas son condimentos. Entonces, para que también no nos olvidemos de ese maravilloso sentido que es el olfato, ¿no? Un sentido tan importante y que nunca pensamos en él cuando pensamos en entornos de aprendizaje. Esta es una aula experimental que tenemos en la licenciatura de Pedagogía. No sé si han tenido la fortuna de conocerla, pero justamente se hizo pensando como en estos entornos colaborativos, ¿no? Donde el alumno fuera un sujeto más activo, ¿no? También teniendo como todas estas herramientas tecnológicas, pero si se fijan, pues es mucho más fácil moverte en el aula, ¿no? Tiene como esta forma de hacer el entorno físico, ¿no? Que propicia la colaboración, ¿no? Aquí les voy a poner otro entorno de aprendizaje musical. No quieren correr mis videos hoy. Ay, lo lamento. A veces la tecnología hace estas perversidades, ¿no? Este es otro entorno de aprendizaje, ¿no? No sé si a algunos de ustedes les gustó alguna vez Nirvana, que era un grupo de rock de los 90s y que en la esquina está como era el CD en esa época, ¿no? Y que pues fue como muy chistoso, pues porque era un niño en una piscina, ¿no? Buscando un billete de $1, ¿no? Pero ahora se ha jugado mucho en este mundo de daño ecológico, ¿no? ¿Cómo sería ese bebé, ¿no? Ahora en nuestros océanos pues llenos
de desperdicios, ¿no? Entonces, justo, ¿cómo hacemos entornos de aprendizaje multisensoriales? Por supuesto que la vista y el oído son fundamentales, pero ¿en serio solo nos vamos a quedar ahí? ¿Saben cuántos otros sentidos tenemos? Tenemos muchos más sentidos. Entonces, ¿cómo no invitar también al olfato, al equilibrio, ¿no? A la propiocepción, al tacto, ¿no? ¿Cómo hacemos estos entornos donde la propiocepción, el conocer mis propios latidos cardíacos? Hablamos mucho de aprender a ser, aprender a regularnos socioemocionalmente, pero eso también tiene que ver con autoconocimiento corporal, con saber cómo suenan los latidos de mi corazón, cómo respiro, cómo se mueven mis músculos, ¿no? Y bueno, pensar también en que siempre somos mamíferos. Los mamíferos siempre estamos en interacción social, ¿no? Los mamíferos, desde que estamos en las barrigas de nuestras madres, ya estamos fomentando esta interacción social. Entonces tenemos que siempre también pensar en cómo crear esos entornos en donde tengamos esa colaboración. Muy bien. Entonces, tratando de responder esta pregunta que les hacía, ¿no? Me gustaría que ¿sería posible generar estos entornos de aprendizaje que eviten el sedentarismo, fomenten la empatía y activen multisensorialmente para generar también éticas sustentables? Les voy a poner aquí en el chat un Padlet, no sé si lo han usado, es muy sencillo, ahí nada más le pican al Padlet y empiezan a poner las ideas que se les ocurran. Aquí abajo del Padlet voy a compartirles ahora esta para que veamos. ¿Ya pudieron ingresar al Padlet? A ver, voy ahora a compartirles el Padlet. Y aquí simplemente ponen esta, ¿no? Aquí yo les voy a poner la pregunta, ¿no? Y aquí, si ven en la esquina inferior derecha, viéndolo de frente, tenemos un más y ahí podemos ir poniendo estos post-its, ¿no? Vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas en donde me vayan tratando de responder esta pregunta provocadora. Muchas gracias. Hay que salir del salón de clases, muy importante. Hay que romper paradigmas, haciendo videos interactivos. Claro que sí, me encanta que tengamos esa idea optimista. Claro que podemos hacer estos entornos de aprendizaje, por supuesto que sí, yo concuerdo. Claro que es posible, no más nosotros que somos estos pedagogos del presente. Aprovechar los recursos del entorno inmediato, eso también es muy importante, ¿no? Justo, o sea, a veces nos encanta fantasear que estamos en el MIT, ¿no? Hay que ver también las cosas que tenemos a nuestro alrededor, que son muy buenas y son muy variadas, ¿no? No necesitamos imaginarnos en otro sitio distinto, ¿no? Con lo que tenemos a nuestra mano, con esos recursos que tenemos a mano, es con los que podemos construir un montón de cosas. A partir de una anécdota o experiencia personal para abordar un problema de forma más cercana, ¿no? Aquí responde sí, pero implica que nosotros, que te lo va cambiando este Padlet, no me deja acabar de leer. Para fomentar la ética sustentable ayudaría a establecer los objetivos en línea con los límites planetarios y o ambientales según sea el caso. Eso es muy buena idea, ¿no? Como justo darles esa información también a nuestros alumnos, ¿no? O sea, ¿qué son todas estas cuestiones que generan más mancha de carbono? Hacerte un poquito más responsable, ¿no? Yo que estoy un poco obsesionada con todo eso, como pudieron notar en mi presentación, por ejemplo, descubrí que incluso cada vez que mandas un WhatsApp, ¿no? Estás generando, o sea, es contaminación, ¿no? Entonces es poquito, por supuesto, pero de poquito en poquito, ¿no? Si pensamos cuántos WhatsApps mandamos al día,
¿no? Cuántos correos electrónicos, ¿no? Nos encanta además esta norma social de, ay, muchas gracias, mil gracias, ¿no? Y cada vez que ponemos un send, pues estamos contaminando. Sí, adelante, por favor. No alcanzo a ver tu nombre, pero hay una manita levantada, por favor, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy de Ibero, Tijuana. En ese punto, me gustaría a mí señalar, coincido con la preocupación por nuestro entorno. De hecho, yo doy clases en maestría en Derecho y la materia que imparto se llama legislación ambiental. A mí el problema que yo veo es que, bueno, la mera existencia humana genera contaminación, pero el problema es que no estamos tomando acciones para mitigarlo, ¿no? O sea, para tratar de frenarlo. Entonces creo yo que hace falta esa parte en la que como ciudadanos digas, bueno, si tienes el beneficio de la tecnología, ¿cómo vas a tratar de mitigar la huella de carbono que tu propia existencia y el uso de todos esos beneficios está generando, ¿no? Entonces creo que va el aumento de la huella per cápita va a la alza, pero no estamos generando ideas para compensarlo, porque yo les digo a mis estudiantes, en la materia no hay legislación que establezca que está prohibido contaminar, porque todas las actividades contaminan, pero tenemos que generar acciones que nos ayuden a mitigar esos daños, ¿no? Entonces ahí también está súper interesante el ver esa lluvia de ideas de cómo le harían ellos para mitigar todos los efectos negativos. No, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por tu intervención. No, justo, es hacerlos también más responsables de sus actividades, ¿no? O sea, como bien dices, es también ayudarlos a reflexionar, ¿no? No podemos esperar que ellos ya tengan toda esa información, pero ya cuando te dan la información, pues también estableces una responsabilidad de tener esos conocimientos. Entonces, concuerdo que lo que hay que hacer es eso, ¿no? ¿Qué actividades, ¿no? ¿Qué actividades pueden empezar a romper ese ciclo? Mil gracias por tu intervención. Aquí me gustó mucho fomentar la ciudadanía terrenal. Qué lindo. Claro, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la tierra? ¿No? Y tratar de ir más allá del antropocentrismo también, ¿no? Y piensen también en esa parte sedentaria, ¿no? ¿Cómo rompemos con ese sedentarismo? Más en la virtualidad. Encuadres de referencia deben tomar en cuenta tiempos y espacios, escala planetaria, desde cuestionar lo que significa un humano, ¿no? Creando proyectos sustentables y artesanales fuera del aula. Había visto algo como de unos textiles por aquí. Movimiento no solo dentro de la cabeza, claro, ¿no? Para los exámenes les propongo hacer obras de teatro, videos, canciones que utilicen su imaginación, ¿no? Y su cuerpo, ¿no? Justo ahí invito al cuerpo a que se mueva en estos sociodramas, ¿no? Iniciar la clase diciendo algo personal para conectar con los otros, ¿no? Llevarlos a tu jardín, claro, ¿no? Llevarlos al jardín, ¿no? Implica que nosotros como acompañantes hay que salir del salón, buscar en el estudiante que tenga una experiencia, exacto, a través de los sentidos, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo los pongo a hacer rap, ¡ay, qué padre! Tendrías que compartirnos uno de esos videos que estén ahí, ¿no? Rapeando un poco, ¿no? Visitar otros contextos, intercambio de experiencias con otros estudiantes, interesantísimo, claro, para generar además estos lazos, estas empatías, ¿no? Fomentar la empatía y responsabilidad del educando, darle más importancia hacia los sentidos olvidados, completamente de acuerdo, ¿no? Siendo el humano una manifestación de lo planetario y no al revés, trabajo en proyectos, co-creando entre docentes y los estudiantes, eso también es muy importante, ¿no? Muchas veces cuando hacemos estos grupos, por ejemplo, como que ya mandamos a los estudiantes y no estamos también nosotros ahí co-prototipando, ¿no? Aún en la virtualidad, ¿no? Sí, un proyecto de investigación urbano donde hacíamos derivas urbanas, salir a caminar, percibir la ciudad, analizar experiencias sensoriales. Ay, qué padre, cuántas ideas hay aquí. Unir las necesidades de la sociedad con lo que podemos aportar desde la academia, aplicar para beneficiar. Para los exámenes les propongo hacer obras de teatro, dar la clase como lo hacían los peripatéticos, ay, qué padre, rallies. Yo iba en una escuela que se llamaba el Colegio Madrid y nos hacían hacer muchos rallies, ¿no? Que eran en el Zócalo, ¿no? Ya eran muy divertidos, la verdad.
Genial, pues muchísimas gracias por estar siendo parte de esta lluvia de ideas. ¿No? Vamos a seguir con este Padlet. Este Padlet lo pueden ver cada vez que quieran, ¿no? Y vamos a ir a otra actividad, ¿no? Para que toda esta lluvia de ideas, ¿no? la logremos también concretar en algún prototipo. Entonces, lo que les voy a pedir ahora, ¿no? Es que por favor prototipen un entorno de aprendizaje, ¿no? Justo siguiendo esta idea, siguiendo esta línea que nos propone el pensamiento de diseño, ¿no? Lo que quiero es que nos separemos en grupos, ¿no? Y que vayan prototipando un entorno de aprendizaje, justamente que trate de plantear una solución a algunas de las problemáticas planteadas, ¿no? Siempre pensando, como decían algunos de ustedes, ¿no? En los recursos, en lo que tengo a mi alcance, en el contexto mexicano contemporáneo, ¿no? Y por ejemplo también, pues para los profesores que somos de la Ibero, ¿no? Pensar también en cómo este entorno de aprendizaje, ¿no? También podría tener algo que ver, ¿no? Con esas GEM, ¿no? Como también pensar en que tenemos esta herramienta que son las GEM, que son las GEP, ¿no? Y cómo podríamos pensar en estos entornos de aprendizaje, ¿no? Con vías a ese tipo de concreción. Entonces, no sé, Sofía, si yo puedo hacer, si puedes ayudarme a hacer los grupos, por favor. Doctora, Sí, ¿cuántos grupos necesitan? Nos va a ayudar Marco, pero necesitamos saber cuántos grupos quieres formar. Hay 90 personas conectadas. Ok, pues serán 9 grupos, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que nos vayamos a los grupos? Voy a ponerlo en el chat esto también. Bueno, si alguien tiene una pregunta, un comentario, con muchísimo gusto. Ay, también eres del Madrid y te tocó esa maravilla de ir a hacer un rally por el Zócalo. no, todavía no. Yo estudié hace muchos años. Me vine a Tijuana en el 86, más o menos. Pero sí, vaya, teníamos el Centro Cultural Lázaro Cárdenas y hacíamos mil cosas, ¿no? Ay, qué padre. Exposiciones, conciertos, etcétera, ¿no? Claro. Sí, Oye, como... nada más una pregunta que puse por ahí en el chat y creo que varios coincidieron conmigo, no sé si sea más conveniente más bien al final platicarla. Le encontré muchas similitudes con la metodología del diseño. La doy de repente esa materia y pues dos pilares, ¿no? Bruno Munari y el método IDEO, el método proyectual también. Entonces, no sé si tenga relación todo esto que nos estás platicando. Sí, muchísima. O sea, por eso también se llama pensamiento de diseño, o sea, donde comienzan todas estas metodologías es en el diseño gráfico e industrial, ¿no? Claro. Y poco a poco la Universidad de Stanford fue como de las primeras en darse cuenta de que era una metodología muy útil, no únicamente para las carreras de diseño, arquitectura, ingeniería, y se llevó a medicina. O sea, el primer otro lugar al que se lleva es a la medicina, y ya después se empieza a ir a la educación, y ahora está en todas partes, la verdad. Mira, genial, genial. Sí, sí, ahorita pues ubicado al contexto educativo me parece genial. Es decir, también recordar que los que no hayan colocado su nombre, por favor, lo hagan. Gracias. Pues ya, parece que ya estamos la mayoría de regreso. Estábamos compartiendo mientras regresaban que es importante tener su nombre y sus datos, los y las que ellas los pusieron por medio del chat, les agradecemos mucho. Y los que no tengan su nombre completo en su pantalla, que nos lo hagan saber por medio del chat. Los que ya lo tienen, no es necesario que lo repitan, solamente es para poder generar el registro de manera correcta. También en el chat, ya casi hacia el cierre, les vamos a poner una encuesta para que nos ayuden con su opinión. Es muy importante contar con ella. Lo vamos a poner, como les decía, casi al cierre para que no se pierda entre los comentarios que vamos colocando, pero nos interesa mucho saber cómo han
sentido estos espacios, ¿no? Entonces, ahora sí, regresamos con Jimena para que retome el tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya ido muy bien en sus grupos, ¿no? Que hayan planteado algunos prototipos, algunas acciones concretas en cuanto a entornos de aprendizaje con las características que planteamos, con lo que se vio en la lluvia de ideas. Me quedé como sin responder una pregunta, pero no, la verdad es que no la alcancé a escuchar. No sé si la quieren repetir, por favor. O sí la respondí. Bueno, si no, no se preocupen, aquí voy a estar pendiente. Y bueno, ahora lo que les quería pedir es que escojan a una persona de cada uno de los grupos y muy brevemente, ¿no?, que nos cuente cómo es este entorno de aprendizaje. Adelante, por favor. Sí, el equipo 1, Adrián Reyes, Edmundo, Fabián Rubio, Iván Gerardo, Guadalupe, Jesús José, Leonor o Miguel, por favor. Adelante, Adrián. Perdón, no escuché que era yo. Hola otra vez. Pues me costaría un poquito resumir, pero bueno, nosotros nos enfocamos en el problema del sedentarismo y cómo podemos aprovechar nuestras clases para tratar de que los chicos se levanten y hagan algo, ¿no? Tengan un poquito de actividad. Yo les platicaba la experiencia del colegio de mi hijo, que ahora que empezó la pandemia, tenían incluso la clase de educación física a través de las tablets. Entonces, que al inicio sí tenían que levantarse, tener su gimnasia, al principio encender sus cámaras, poco a poco se fue perdiendo, pero específicamente ya en la clase de deportes lo que les ponía el profe es hacer algún ejercicio, alguna actividad y tenían que grabarse para mostrar el video. Bueno, ya de ahí pasó, y por ahí alguien más del equipo que me ayude, por favor. Pues bueno, llegamos a propuestas como de juntarlo con la cuestión lúdica y pensando también en el método IDEO de escuchar a los usuarios y a los participantes, de involucrarlos a que ellos hagan propuestas de dinámicas que se pueden integrar dentro de la clase y que involucren un mínimo por lo menos de evitar estar sentados. Y, por ejemplo, pensábamos en ideas como un concepto, explícamelo con mímica, tienes que pararte, encender tu cámara, cosas por el estilo. Juegos de Simón dijo, ve, tráeme, localízame esto, haz algún objeto, busca algún objeto dentro de tu casa, etcétera. Entonces, bueno, creo que eran más o menos las propuestas. Ahí que me ayuden si se me escapa algo. Incluí alguna de las dinámicas que llevamos en mi escuela. Ok. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, muy interesante. Hay también una aplicación en internet que se llama Stand Up y que es una alarmita que cada 40 minutos te avisa. Acuérdense que cada 40 minutos hay que pararse. Entonces, cada 40 minutos a pararse, ¿no? Estirarse un poco y volver, ¿no? Muchísimas gracias por sus opciones. El equipo 2, por favor. Sí, Carlos, Emanuel, Gabriela, Juan Manuel, Lorena, José Manuel, Marta, Mela, Sergio. Sergio tiene por ahí nuestro resumen. Buenas tardes, yo soy Sergio Melo. Y bueno, nosotros identificamos, esto está un poquito en borrador, pero bueno, aquí identificamos varias cosas. Y el problema al cual nos vamos a enfrentar pronto va a ser el regreso a la presencialidad, ¿no? Y entonces, quisimos crear, digamos, ese entorno alrededor de ese regreso, donde por supuesto hay varios actores, los alumnos, los profesores, y pues la relación que hay entre nosotros. Entonces, hay elementos, por ejemplo, muy, digamos, de actitudes, como las emociones y todo lo que vienen cargando los estudiantes. ¿Qué más? Cómo lograr la concentración de los estudiantes en los nuevos espacios presenciales.
Y bueno, luego los profesores, por supuesto, y nuestra relación entre profesores, que también va a ser, ¿no? Y bueno, entre esos actores del entorno debe haber un diálogo importante y constante, y debe haber empatía que va hacia los dos lados, ¿no? Hacia a los profesores y de nosotros hacia los alumnos, por supuesto. Ahora, el espacio, quisimos recalcar que aunque algunos vamos a volver o otros no, de todas maneras la tecnología, todo lo que hemos aprendido en hay que permanecer. Y sin embargo, pues el espacio físico también tenemos que aprender a jugar con esos espacios, porque ahora pues ya no vamos a estar interactuando igual. Y bueno, una estrategia también que debe ser importante en todo esto es personalizar los entornos, porque vamos a volver totalmente, vamos a tener teóricas más y no necesitan, digamos, ese retorno completo. Entonces, pues es un resumen más o menos de lo que discutimos. No sé si alguien quiera aportar algo más. Genial, muchísimas gracias. Me encanta esa idea de tratar de hacer los entornos más personalizados. Fundamental. El equipo 3, por favor. ¿Alguien por ahí del equipo 3? El equipo 3, permítanme, es Antonio, Carlos, Francisco, Lourdes, María Gómez, Pablo Rendón, Pedro o Yolanda. Gracias. ¿Alguno de ustedes? Bueno, nosotros estuvimos analizando algunos entornos. Iniciamos con lo que fue nutrición, pero fue muy interesante porque fueron bastante lluvia de ideas que me encantaron. Y bueno, algunos de los entornos de aprendizaje que se pueden introducir a las aulas y también en ocasiones en casas, por ejemplo, iniciar clase con algo de movimiento, de algunas sentadillas, lo que comentaba. Y por ejemplo, en cuestión de nutrición, ver, por ejemplo, qué productos tienes en casa, qué ingredientes, porque generalmente tenemos a veces diferentes productos, ¿no? No todo el mundo comemos lo mismo. También qué puedes combinar, qué tipo de ingredientes puedes combinar en la cocina, realizar o crear una receta de cocina, analizar el porcentaje calórico, que yo no lo sé hacer, por supuesto, pero bueno, nutrición lo sabe hacer perfecto. Creación, diseño de platillos bonitos a la vista, lo puedes mostrar. Analizar precios también sobre platillos similares. Es diferente, ¿verdad? Está también la parte administrativa porque puedes también checar precios. La parte creativa, de diseño. También puede relacionar algunos aromas, por ejemplo, con algunos sabores, con algún tipo de música también diferente, porque a lo mejor puede ser platillos que sean como más nobles y la música también. Y a lo mejor puedes crear platillos como más, no sé, el chocolate, más cosas como fuerte, y a lo mejor puedes poner un Beethoven, no se me ocurre que yo digo que Beethoven, era muy visceral. La música es como fuerte, como bastante fuerte. Pero bueno, fue una de las ideas. Y aparte me encantó el grupo con el que me pusieron. Ay, qué padre, Yolanda. Justo de eso se trata, ¿no? Así es como se crean las nuevas ideas. Y pues sí, los entornos musicales también son bien importantes, ¿no? La música, se hablaba que es el lenguaje de las emociones, así que justamente con eso podemos, ¿no? Así como fomentar, ¿no? Que estén más alerta o que se vayan a dormir, ¿no? Así que muy interesante, mil gracias. La parte, rapidísimo, la parte creativa, ¿no? También Vivaldi, eso lo puedes meter, es cuando tienes algún mapa mental o que algún dibujo que quieran hacer tus alumnos, una infografía, si es manual, si metes música de Vivaldi, créanme, funciona y los trabajos son hermosos. Pero bueno, es todo de mi parte. Mil gracias, Yolanda. El equipo 4, por favor. Alberto, Armando, Aurea, Denise, Marco Antonio, Martín,
Ana Araceli o Ana Lucía. Gracias. ¿Alguien? No sé si es en el que yo estoy, es que dijeron Araceli, pero soy Ana Celia, entonces no sé si sea ahí. El 5, Ana María del Carmen, Fernando, Claudia, David Gómez, Lilia, Lucía, Marta Sánchez, Osvaldo. No, Ana Celia, no estamos en ese. Sí, somos nosotros. Aquí Muchas me van a hacer gracias. segunda mis compañeros. Disculpen, no había escuchado mi nombre. Pues bueno, nosotros estuvimos ahí haciendo varios puntos, estuvimos haciendo algunas reflexiones, pues basándonos en esta metodología del Design Thinking, que es un enfoque basado en valores del usuario, de los humanos, ¿no? Estábamos como analizando el invitar a esta experiencia subjetiva, que era la que nos comentabas en tu exposición, a través de vivencias. Y alguna de estos puntos era mostrar como en un proceso dinámico de percepciones en el usuario, en el alumno. Diseñar actividades donde el alumno pues no tenga que estar así como frente al monitor, sino buscar que salga, que identifique espacios o en su entorno, aspectos teóricos que se ven en algunas sesiones y que los identifica a través de multidisciplinas artísticas, como pudiera ser la fotografía. Hubo un comentario de una de las compañeras maestras de arquitectura que mencionaba que pues una de las dinámicas es sal afuera ahí en tu colonia, en tu casa, toma fotografías, observa el árbol, checa este tipo de fotografía urbana, haz una toma cenital, haz una toma angular, picada, contrapicada, o sea que el alumno también se relacione, ¿no?, con esta fisionomía del lugar que es donde habita, y partiendo desde ahí, pues plantear diversas dinámicas. Otro de los aspectos que estábamos platicando era diseñar, pues que el alumno diseñe también su espacio sensorial, y que a través de, en lugar de nada más planear una exposición o una entrega final de proyecto, que hasta lo puede mostrar hasta en un TikTok, ¿no?, en un video en donde pueda tener el alumno movilidad, la experiencia sensorial de escuchar imágenes, de plantear este espacio, ¿no?, en el que pueda ser intervenido. A muchos alumnos de repente yo me topo que como que no les gusta el video, pero sí les gusta el TikTok, ¿no? Entonces ahí está como que hay algo que se puede vincular. Entonces las actividades que generen un proceso de reflexión en este proceso dinámico pues de la percepción. Y pues no sé si alguno de mis compañeros profesores quisiera comentar algo más que se me haya pasado en las anotaciones que alcanzamos a hacer, porque se nos fueron los 15 minutos volando. No, pues genial lo que planteas, ¿no? Qué padre esto de también fomentar la autogestión del aprendizaje, ¿no? O sea, que también sea el propio alumno el que empiece a generar su propio espacio, ¿no? Eso me parece muy importante, ¿no? Y también, ¿no?, salir de la caja, ¿no?, como dice en esta metáfora, ¿no? O sea, salir un poquito de esa cotidianidad, pues para hacer estos reenmarcamientos. Muchas gracias. Aquí en el chat pusieron que saltamos un equipo, al equipo 4, creo que entonces ese fue el 5. Adelante, por favor. Vamos al 4. Sí, por favor. Marco Antonio, igual y tú puedes animarte a hablar por tu equipo 4, ya que fuiste el que nos dijo que nos saltamos. Claro que sí, con gusto. Bueno, primer problema que nos planteaste, Jimena, es que no consideraste que somos de diferentes disciplinas todos. Entonces, nos llevamos gran tiempo tratando de plantear un problema en el que tuviéramos unanimidad. Éramos de físico-matemáticas, de arquitectura, de recursos humanos. Por ahí alguien de mi equipo, Ana, no sé si era recursos humanos. Bueno, total. El asunto es que el problema que nosotros estuvimos tratando como de empatizar es plantearles a nuestros alumnos problemas de sustentabilidad que tuvieran que ver con soluciones matemáticas. Como había una compañera que también era arquitecta, nuestras soluciones matemáticas también tenían que ser acordes con, una vez que llegáramos a encontrar, estuvimos debatiendo entre espejos parabólicos y paneles solares rectangulares planos. Entonces, que los espejos parabólicos fueran estéticos, no solamente se trata de que sean pues funcionales,
sino también que no rompan la armonía con el medio ambiente, que el ser humano no empiece a violentar su medio ambiente con este tipo de soluciones. Teníamos también una compañera que se dedica a la probabilidad, entonces lo que tratábamos de hacer es como inmiscuir a los alumnos, hacerles ver que todas estas cosas pueden confluir en este problema. Y sobre todo, lo que nos decía nuestra compañera Denise, me parece que es la compañera de arquitectura, ella hacía mucho énfasis en plantearles a los alumnos que es un problema real, que no es un problema escolar, que es un problema de aquí y ahora, que es un problema para el que quizás ya no tengamos tiempo si dudamos. Entonces, tratar de hacerles ver a los alumnos, crearles conciencia que a pesar de que es un problema que estamos planteándoles para que ellos adquieran ciertas habilidades matemáticas, ciertas habilidades probabilísticas, de cálculo, de arquitectura, que es un problema real y urgente. Eso es en lo que, digamos, se puso mayor énfasis en tratar de concientizar a los alumnos que es un problema urgente, este problema del medio ambiente. Pero se me escapa también una dimensión más que tiene que ver con lo de los recursos humanos. Si me quiere ayudar alguien de mi equipo, creo que era Ana. Esta última parte, Ana, que nos comentabas, me pareció muy interesante. ¿Estás por ahí? Ana o Araceli, no recuerdo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Marco. Yo creo que justo una de las ideas también del pensamiento de diseño es fomentar estos puentes entre disciplinas, ¿no? Tratar en esta colaboratividad, justo es eso, ¿no? Cómo vamos generando esta transdisciplina que aún es una emergencia, ¿no? Aún no tenemos esa rigurosidad, pero qué padre que lograron establecer esos puentes y generar estos entornos más sustentables que implican esta responsabilidad también de cada uno de los alumnos. Muchas gracias. El equipo 6, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Es algo de lo que estábamos platicando nosotros y algo que planteamos también al ser multidisciplinario las diferentes áreas que tenemos, era buscar la forma de cómo coordinar en un semestre o entre todas las materias que llevan los alumnos, cómo puedas buscar una problemática real que ellos mismos busquen, pero que implementen en todas las materias los contextos para que puedan ver la realidad de la aplicación, no por ser una materia teórica, no tenga una relevancia como alguna aplicada, sino que también a partir de esa teórica puede tener un aporte, pero reflejada también en la misma sociedad, porque la sociedad es la que nos demanda y la academia solamente se basa en nada más en la formación, pero a veces dejamos de lado el apoyo social y bueno, es algo de lo que estuvimos comentando, ¿no? Buscar la forma de cómo hacer que un proyecto general donde todas las disciplinas que se están viendo en ese semestre o que estén ligadas puedan irse fomentando. Puede ser desde el inicio de la carrera hasta el final irlo fortaleciendo y haciendo algo más colaborativo, pero que implique el fundamento de o la formación de cada una de las unidades de aprendizaje que se están implementando, porque los muchachos actualmente pues no tienen el interés, pierden el interés, o esto nunca va a pasar, o esto nunca lo voy a utilizar, pero ya cuando ellos están en un problema real, las cosas son diferentes. Pasan las cosas que nunca pensamos o que muy rara vez va a pasar y le toca a esas personas. Es lo que comentamos nosotros. Pues qué padre, como tiene mucho eco digwiniano, ¿no? O sea, esta experiencia personal, este problema que te acontece, ¿no? Así que qué bueno que lograron ir generando este diálogo más transdisciplinario. Muchas gracias. El equipo 7. Rosalía, Ana Laura, Ángeles, Armando, Cristian, Melissa, Luis Alberto o Yadel, por favor. ¿Hay alguno que quede por ahí todavía? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches.
en el equipo 7 hablamos como de dos grandes problemas. Uno era cómo hacerle en materias que eran muy prácticas, como que tenían que hacer cosas los chavos, o sea, para hacerlos que se movieran y hacer que ellos pudieran modelar y generar cosas en su casa con los elementos que tenían. Entonces, una propuesta fue eso, o sea, como para ingenierías, hablar de propuestas de con los materiales que tenían en casa, hacer algunos prototipos y para que en un momento en el que pudieron regresar o se pudiera regresar a la universidad, hacer evaluaciones en los laboratorios. Y en este caso comentaban que se trabajó en equipo y que en los equipos en donde hubo mayor comunicación fue como muy evidente, o sea, y como un buen trabajo de equipo, se notó que fue donde quedó más claro los aprendizajes del curso. Y en los otros era como muy diferenciado, o sea, dependía mucho más como del empeño de cada uno de los estudiantes que en general como del grupo en sí. Y el otro tema que abordamos fue el que era sobre cómo hacer que los chicos pudieran tener prendidas sus cámaras, o sea, y en la parte de ver cómo nosotros como profesores en algún momento nos sentimos pues frustrados o evidenciados como no tan cómodos de estar con la cámara, ¿cómo se llama? Con nosotros sí con la cámara prendida, pero ellos no, y que no sabes qué está pasando del otro lado, y entonces se compartieron como algunas estrategias para poderlo hacer, desde a lo mejor los que explicaban que por alguna razón de señal no podían tener prendida la cámara porque se cortaba la comunicación o lo que sea, que bueno, que al final de las sesiones les hiciera como un resumen de lo más importante que se vio en esa sesión, o sea, como para saber que se estuvo siguiendo, pero también había otra en donde se pedía siempre al inicio de las clases que los chicos hicieran algo propuesto por alguno de los compañeros, y entonces que fuera ya sea que pudieran bailar o que pudieran hacer algunos ejercicios o alguna cosa que, si bien por alguna razón no podían ver o prender la cámara, o sea, que ellos se pudieran grabar y después compartir como para generar también movimiento, o sea, en esta lógica, y que fuera como algo inesperado, que nunca supieran cómo iba a empezar la clase, o sea, y concentrarlos a todos para que pudieran estar trabajando. Más o menos espero haber retomado bien las ideas que discutimos en el grupo. Ay, te agradezco muchísimo, qué padre que además lo llevaron ejemplos tan concretos, muchas gracias, ¿no? Y también a la evaluación, ¿no? Qué eficiencia, muchísimas gracias. El equipo que sigue, por favor, disculpen que ya nos pasamos un poquito del tiempo. Ana Celia, Carlos Alejandro, Emanuel, Isabel, Jesús Edgar, Jorge Bautista, Juan Carlos o María Elena, por favor. Hola, hola. Pues en el equipo teníamos justamente la duda del prototipado para la GEM, y lo que se nos ocurrió hacer fue justamente una especie de lluvia de ideas, y decidimos usar esta plataforma para poder organizarlas en estos ámbitos. Entonces, con experiencias fuera de casa, empatía, evitarse, o sea, cosas que se hacen que se pueden utilizar o hacer para evitar sedentarismo, es decir, movimiento en espacios cerrados, reflexión de cierre y experiencia sensorial. Entonces, igual no sé si quieran comentar algo mis compañeros, estaría genial. Dentro de las dinámicas, y algo muy rapidísimo, decíamos, bueno, ¿cómo hacer el proceso de empatía? Yo les digo que manejo una herramienta que tiene que ver con manejo de los globos, y es el zoológico de valores, donde a través de un globo con diferentes formas representas a un animal y tratas de identificar cuáles son los valores que tienes en común. Y esto no necesariamente, tanto lo puedes hacer de manera virtual, es decir, a través de la clase virtual, o presencial. Y esto reflejaba mucho de ese proceso de empatía, donde tenías una conexión mucho más fuerte y también rescatabas el valor, y a veces desde una hormiguita hasta un elefante, porque de esto procurábamos incentivar su creatividad
y con base en ello se estaban desarrollando diferentes habilidades y lográbamos este objetivo en común. Esa fue una de las propuestas que por ahí tenemos. Mis demás compañeros también por ahí pueden estar participando. Gracias. En el caso de reflexión o cierre, una era que un estudiante a través de la mímica pues representara una emoción, un compromiso que iba a adquirir y una palabra con la que se quedaba de la sesión. Entonces ya eso finalmente se cerraba en silencio, pero incitaba mucho como a la vista y a tratar de entender cómo el otro representaba este aprendizaje. En el caso de experiencias sensoriales, pues confluían muchas que eran fuera de casa a veces, pero que tenía que ver con incitar la percepción de los sentidos a través de cosas de su entorno, y que esto pues nos permitía como empatizar al mismo tiempo que entender la realidad un poco del otro para partir de ahí en un tema. Wow, está increíble. Además, esta plataforma se utiliza muchísimo para el pensamiento de diseño, ¿no? Así que supongo que son expertos, bueno, en el tema. Está increíble. Muchísimas gracias por sus ideas y por compartirlas, ¿no? Creo que esto también que decían del braille, ¿no? O sea, justo sí, también generar genuinos entornos inclusivos, ¿no? O sea, empezar a tener herramientas de braille, ¿no? De lenguaje de señas, ¿no? Creo que también es muy importante. Muchas felicidades, ¿eh? Está padrísimo. Gracias. ¿Y faltan dos o uno? Es el último. Perfecto. Alejandra, Denise, Gabriela, Jonathan, Martín, Alfredo, Mónica, Nubia, Raquel, Sofía, por favor. Alguien que quede por ahí del último equipo. Yo creo que no nos organizamos quién iba a presentar, pero yo tomé notas, entonces voy a decir lo que tengo y si me falta algo, los demás que me ayuden, por favor. Mil gracias. Hablábamos inicialmente sobre la brecha generacional y tratamos mucho el tema de ahora que regresemos, pues continuar con lo que ya aprendimos de tecnologías para poder utilizarlo en exámenes, en tareas, etcétera, no dejarlo solamente para cuando sea todo virtual, sino hacer algo mixto, que se continúe con la actualización constante e involucrar a los docentes en las redes sociales. También de que los alumnos pudieran enseñar a los maestros a hacer algún video, utilizar una nueva tecnología para que al mismo tiempo se generara empatía y confianza entre alumnos y profesores. Un ejercicio también que podría ser de te enseño cómo lo haría yo con herramientas que se han utilizado desde hace muchos años, como el pizarrón, por ejemplo, o tú enséñame cómo lo harías en una plataforma, ¿no? Y bueno, ser empáticos con las ventajas y beneficios de ambas cosas. En cuanto a contextualización global, pues también hablábamos de que si ahora vamos a volver probablemente en algunas aulas virtuales con alumnos de otras ciudades o quién sabe si inclusive hasta de otros países, pues iba a hacer la clase muy rica teniendo en cuenta su cultura. Hablamos también un poco sobre el movimiento, que era importante ofrecer sesiones, no llegamos a ser tan específicos, pero se habló en general de que hubiera la posibilidad de sesiones cortas, de pararnos, aplaudir, etcétera. Comentar sobre hechos relevantes y generar diálogos sobre noticias, algo interesante, abrir el día con lo que había pasado, preguntarle sobre necesidades educativas o limitaciones de aprendizajes y ser flexibles en esos casos. Y pues hasta ahí llegamos. Ok, qué padre, como muy centrado en el estudiante, así que pues eso es uno de los pilares del pensamiento de diseño. Pues bueno, de verdad que les agradezco un montón, muchas gracias por ser parte de este taller y que espero que se hayan llevado muchas cosas y siendo pues congruentes con la misma metodología, pues que justo generen esa empatía, esa problematización, ¿no? y que pues si pueden les sirvan. Esto es solo una empapadita, ¿no? Hay maestrías de pensamiento de diseño, ¿no? Pero bueno, si alguien necesita cualquier tipo de referencias o algo, pues con muchísimo gusto, tengo bastante bibliografía al respecto, se las comparto. Entonces, pues que les vaya muy bien y pues nos vemos pronto. Hasta luego, mil gracias.
Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por su permanencia Gracias. voluntaria a los que se quedaron hasta estos minutitos. Que descansen y los esperamos para los siguientes webinars, los que se pudieron apuntar a la jornada casi completa. Buenas noches, gracias, Jimena. Sofía, una pregunta. ¿Tenemos acceso a la presentación de Jimena González? Sí, ahorita le preguntamos a Jimena si nos la va a proporcionar y en caso de que sí las tengamos, se las enviamos por correo electrónico en el mismo correo que yo les mandé la liga del día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí. A todos y a Muchas todas, gracias. muy buenas Muchas tardes. gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye, gracias a ustedes. Chao. Chao, buenas tardes.